Hola, buen día. Bien, hoy trataremos el tema acerca de los elementos de la vida. Bueno, como sabemos, ante la pregunta que quizás hicieron nuestros antepasados hace mucho tiempo, desde la edad antigua, cuando tuvieron uso de razonamiento eh, cercano a la ciencia, razonamiento prácticamente científico, aunque no contaban con las herramientas necesarias, pero a partir del uso del cerebro, razonamiento, pues, y de lo que observaban en la naturaleza, dedujeron importantes conclusiones. Eh, y claro, una de las preguntas que se hacían en ese entonces y que ha sido resuelta eh, a través del transcurso del tiempo y con el trabajo de muchos investigadores, pensadores en el desarrollo humano, pues eh, ellos se preguntaban de qué está hecho, de qué están hechos los cuerpos, ¿no? ¿Cuál es la característica de la materia viva? ¿Por qué existe? Y bien, actualmente la ciencia ha respondido a esa pregunta y ya sabemos que todo lo que es materia viva está formada por elementos químicos, eh, eh, por elementos que existen en la naturaleza, bueno, y que forman la naturaleza, y que forman la materia, por decirlo así. Bueno, forman la materia de que está hecho este universo y este planeta. Eh, Esos elementos químicos obviamente se encuentran en forma de sustancias atómicas, ¿no? En forma, eh, este, cuya unidad mínima es el átomo. Son materia de un mismo tipo, formada por el mismo tipo de átomos. Entonces esas son las eh, sustancias o elementos de que está formado eh, los. Bien, entonces un elemento químico se define eh, como aquella sustancia formada eh, por moléculas por sustancia formada ah, por átomos de la misma clase. Ya sabemos que la materia, la unidad mínima de materia es el átomo. Entonces estos átomos al unirse, átomos del mismo tipo, forman sustancias como el oro, la plata, el cobre, etcétera, sustancias químicas, eh, es decir, forman moléculas y forman cuerpos, ¿no? Por ejemplo, pedazos de oro, pedazos de fierro, eh, pero se definen como átomos de la misma clase, pues, porque todos son átomos de oro, y el átomo, cada átomo, pues, tiene la misma cantidad de protones en su interior, lo que define al elemento químico, es decir, la cantidad de protones. Por lo tanto, es un tipo de materia, sustancia del átomo, aunque sea la mínima parte de un átomo, tiene masa y por lo tanto tiene peso. Un átomo, bueno, es muy difícil medir cuánto pesa, pero se sabe que tiene peso por la cantidad de protones que contiene en su núcleo. Entonces esto es un elemento químico. Eh, También se puede definir como aquellas sustancias, eh, el elemento químico que ya no se puede descomponer en otras más distintas a ella misma, ¿no? Es decir, es la unidad mínima reducida y ya no se puede obtener, seguir partiendo y obtener otra sustancia. No se puede descomponer.
a través de ninguna manipulación, ninguna reacción química en otro, es decir, en otros átomos más pequeños, puesto que ya desaparece ese átomo, desaparece esa unidad de materia. Entonces esa unidad de materia, que es el elemento químico y que está definido por cantidad de protones, eh, eh, pues es lo que se considera un elemento, ya no puede ser descompuesta en, en partes menores sin que desaparezca. De tal manera que se tiene conocimiento, de acuerdo a la investigación de química, de que todo lo que forma el universo, lo que forma la materia, está formado por átomos y por estos elementos. Y actualmente se han descubierto alrededor de 118 elementos químicos. Es decir, cada uno tiene su propia característica y se define por el número de protones que contienen en su núcleo. Y están distribuidos en la tabla periódica, ordenados en la tabla periódica, de acuerdo eh, a al número de acuerdo a su masa, al número de protones que contiene, ¿no? Y de ahí tenemos una diversidad de elementos químicos. Algunos están en forma de gases, otros son minerales, otros son metales, ¿no? Y otros son cerca entre metales y no metales, están como metaloides. Y estos 118 pues forman actualmente lo que se denomina la tabla periódica de los elementos. Y es periódica porque van en orden, ¿no? Empiezan desde el más mínimo cantidad de protones hasta el máximo que tiene cantidad de protones, que ya son elementos más pesados. Entonces eso es lo que se denomina un elemento químico. Ahora bien, de estos elementos químicos que se encuentran en la naturaleza de estos 118, solo algunos forman parte de la materia viva, es decir, de lo que se conoce como organismos vivos, y que hasta ahorita sabemos que lo que conocemos como organismo vivo, lo que es la vida, pues la conocemos hasta ahorita única y exclusivamente aquí en la Tierra, en este planeta. No sabemos si en otros planetas pueda haber un tipo de vida parecido con estos mismos elementos, ¿no?, que forman la vida. Entonces dice que son alrededor de 70 elementos que forman todos los organismos vivos, o sea, que están mezclados, se han combinado para dar origen a la vida. De tal manera que esa es la razón por la que les llamamos los elementos de la vida. Estos que forman, que son los exclusivos que forman, que han permitido el surgimiento de la vida en la Tierra. Y entre los más importantes se encuentra, por ejemplo, el carbono. El carbono forma parte de la estructura de toda materia viva y prácticamente es la columna vertebral eh, donde se asienta en los demás elementos para formar la materia viva. De tal manera que se considera a todo lo orgánico, a todo lo que tiene vida, a, a todo compuesto eh, derivado del carbono, ¿no? El carbono, eh, gracias a esa particularidad, esa propiedad que tiene de reaccionar, de generar enlaces covalentes y reaccionar con distintos elementos para traerlos, pues forma largas cadenas, por ejemplo, de proteínas, carbohidratos, y da forma a lo que se llaman las biomoléculas. Entonces el carbono es la base donde se unen los demás elementos. Dentro del carbono, de las más importantes, entonces tenemos el carbono, enseguida el hidrógeno que se une al carbono para formar, o sea, en los laterales del carbono se une el hidrógeno. Tenemos el oxígeno también, otro importante, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Esos son los elementos primarios y son los más, por decirlo así,
los principales, los más importantes considerados para formar lo que se denomina vida, movimiento, materia orgánica. Y de esos elementos estamos formados todos los organismos vivos en mayor cantidad. Están formados por una gran cantidad de carbono, de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Esos son los cuerpos vivos que existen en la naturaleza, sean animales o plantas o bacterias, pero así estamos formados. Somos elementos químicos. Y esos elementos, por lo tanto, puesto que son elementos que dan origen a la vida o que forman parte de la vida, por eso se llaman los elementos, o les llamo los elementos de la vida. Y el resto de elementos que de la tabla periódica hablamos de 118, bueno, pues decíamos que alrededor de como de 70 son los que forman parte de lo que se denomina materia orgánica, y el resto, bueno, pues existe ahí y pues probablemente se utiliza, por ejemplo, para otras características, ¿no? Existen otros que no, al contrario, pueden ser tóxicos para la vida. O sea, no todos los 118 se encuentran formando la materia viva. Por eso solo algunos son los elementos de la vida, o también denominados bioelementos. Bien, en la siguiente presentación más o menos detallaremos un poco más acerca de esta cuestión. Los elementos de la vida. Bien, vamos a tratar de este punto, también denominados bioelementos. Bien, los bioelementos pues son los elementos químicos que se encuentran presentes en los seres vivos, es decir, forman parte de la estructura de todo ser vivo que existe en la Tierra. Constituyen el 99% de su masa total, y pues la materia viva está compuesta por alrededor de 70 elementos que pueden estar aislados o formando moléculas. Estos se clasifican en primarios, secundarios y oligoelementos, es decir, los que se requieren en menor cantidad se denominan oligoelementos. Los primarios pues son los que existen en mayor cantidad en los cuerpos, y los secundarios siguen en importancia. Cantidades menores son los oligoelementos. Bien, los primarios. Los bioelementos primarios son indispensables para la formación de biomoléculas. Estas son las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y los ácidos nucleicos. Constituyen alrededor o más del 95% de la masa de un ser vivo. Es decir, son los más importantes, por eso se denominan primarios. Entonces están formando las proteínas, las grasas o lípidos, los carbohidratos o azúcares y los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, pues como sabemos, se encuentran en el núcleo de la célula y representan la información genética de los seres vivos. Los bioelementos primarios son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Se caracterizan por formar enlaces covalentes y dar origen a los grupos funcionales, es decir, forman moléculas y dan origen a lo que se denomina grupos funcionales, es decir, que cumplen funciones importantes en la biología y fisiología de los seres vivos, sin lo cual no sería posible el movimiento, la vida, como se conoce. En cuanto a los secundarios, estos son elementos responsables del funcionamiento de los seres vivos. Están presentes en al menos del 4% de la masa del organismo. ¿Sí?
es decir, que se acercan al 4% de la masa total del organismo y forman parte de esa pequeña masa, son los secundarios. Estos son el calcio, el magnesio, el cloro, el sodio y el potasio, es decir, son minerales. En cuanto a los oligoelementos, estos pues son los elementos químicos que se encuentran o que forman una cantidad muy reducida de la masa de un ser vivo, que se considera alrededor del 0.01% de la masa total que conforma cualquier ser vivo. Y se requieren solo en pequeñas cantidades. Una pequeña cantidad es suficiente para tener un desarrollo armónico, pero si falta totalmente o una concentración muy baja por encima de su nivel normal, es perjudicial para el organismo. Es decir, el organismo tiene problemas para funcionar. Aunque se requieren en mínimas cantidades, son muy necesarios y muy útiles para que el organismo funcione. Rebasándose estos límites hacia abajo, hay problemas para cualquier ser vivo, por lo que deben estar suministrados en la cantidad suficiente para que el desarrollo sea equilibrado y armónico. Bien, estos son y se encuentran en todos los seres vivos. Estos elementos o oligoelementos son el manganeso, el hierro, también llamado fierro, el cobalto, el cobre, el zinc, el flúor, el yodo, el litio y los variables debido a que no todas las especies los presentan, como son el boro, el aluminio, el vanadio, el molibdeno y el silicio. Es decir, estos últimos 5 están presentes en los seres vivos, pero no en todas las especies. Solo se ha encontrado en un número determinado de especies, pero igual son muy importantes. Bien, entonces, bueno, la ciencia ha determinado, ha descubierto, pues que toda la materia, todo lo que existe en el universo se está formada por elementos químicos que tienen masa, peso. Eso forma lo que es la materia y que está distribuida en todo el universo y en el planeta Tierra. Y que estos elementos químicos, algunos, se han combinado, han reaccionado entre sí, han formado moléculas que de alguna u otra forma, eh, poco a poco, a través del tiempo, dieron origen a formas de vida, como la conocemos aquí en la Tierra, obviamente, a la forma de vida como la conocemos, que es forma de materia orgánica, que tiene movimiento, que se puede mover, consume energía, se reproduce, se desarrolla, ¿no? Y por lo tanto, cuando muere también se descompone en esos elementos que la han formado. Es decir, si tú quemas un vegetal o dejas el vegetal a que se pudra, ese vegetal se mineraliza nuevamente y todos los elementos químicos que lo conformaban vuelven al suelo, vuelven a la tierra, porque de eso está formada la materia viva, de eso somos todo lo que somos seres vivos. Somos una combinación, una formación,
un conjunto de moléculas, de elementos químicos, de algunos elementos químicos que fueron propicios para formar lo que se conoce como vida. De tal manera que esta es la explicación de que estamos hechos. Como sabemos anteriormente, bueno, cuando no se tenían las herramientas ni el conocimiento, se deducía de que de alguna manera de algo estábamos hechos, ¿no? Entre ellos muchos pensaron en la antigüedad que estábamos hechos de barro, de lodo. En algunas regiones se decía que pues de maíz, estamos hechos de maíz. Eh, por ejemplo, aquí en Mesoamérica, en la cuestión de Mesoamérica, en el territorio mesoamericano, se tenía la idea de que los hombres habían sido hechos de maíz por los diferentes dioses que se cree que existen o que se creía que existían. Se buscaron muchas explicaciones y poco a poco el conocimiento científico vino dando la respuesta, fue dando la respuesta conforme se desarrollaba la técnica, la tecnología y el pensamiento y por lo tanto el conocimiento extenso del ser humano. Actualmente la química nos dice, y también lo que es la física, principalmente la química orgánica e inorgánica, que estamos hechos de elementos químicos, estos llamados también bioelementos. Bioelementos, bueno, porque se une la palabra griega bios, que significa vida, y elemento, ¿no? Que como ya decíamos, se define como aquella sustancia formada por el mismo tipo de átomos, y que estos átomos pues presentan la misma cantidad de protones en su núcleo, y que además son sustancias o estos átomos no se pueden dividir más sin dejar de ser lo que son. El átomo de oro no se puede dividir más sin ser átomo de oro. Quedaría descompuesto totalmente y ya no sería oro, desaparecería totalmente. Bien, bueno, espero haya servido esta plática, y estos son lo que acabamos de ver, eh, los elementos de la vida, es decir, los que nos da razón de ser como seres vivos. ¿Sí? Toda la materia orgánica está formada por estos elementos que acabamos de ver, unos en mayor cantidad, los más importantes primarios, los que siguen en cantidad que se encuentran en los cuerpos, pues son secundarios, y los que se adquieren en mínimas cantidades son los oligoelementos. Todos ellos, al fin de cuentas, elementos químicos, es decir, materia, átomos de elementos químicos. De eso estamos formados. Bien, gracias por su atención y esperamos sus comentarios.